Hola, buenas noches con todos. Una vez más en nuestro programa Tu Salud en Casa. Un domingo más llegando a su hogar con información que consideramos que es muy importante que les sirva. Hoy queremos dar un tema netamente informativo, pero que siempre es un tabú, que son las enfermedades de transmisión sexual. Qué mejor conversar con una amiga y colega, en este caso la doctora Andrea Rodas, infectóloga. Hola Paul, gracias por la invitación y pues vamos con este tema. Es un tema bastante interesante, como te decía, es un tema que causa todavía mucho tabú en nuestro medio, incluso en la misma consulta, a veces cuando uno intenta hablar de un tema que tiene que ver con la parte sexual, genera mucho problema, pero es un tema muy importante, muy frecuente. Y preguntarte eso, Andrea, hoy, ¿qué son estas enfermedades de transmisión sexual? Bueno, Paul, comenzando porque se ha cambiado incluso el término, ¿no? Que antes conocidos como ETS, de enfermedades de transmisión sexual, ahora son ITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué? Porque generalmente a veces las infecciones pues no te causan síntomas, son silentes. Y la enfermedad, en cambio, es netamente ya cuando estás con algún síntoma que pueda, síntoma o signo, ¿no? Que pueda ser identificado fácil. Entonces, por eso se ha convertido ahora en un tema de infecciones de transmisión sexual. Andrea, si podemos enlistar algo rápido, porque son un montón, ¿no? Pero ¿cuáles son las más frecuentes que ustedes están comúnmente viendo? O sea, las que siempre tenemos que estar pendientes, ¿no? Y valorarlas en la consulta, VIH, ¿sí? Sífilis, gonorrea, clamidia, son generalmente las más comunes, las que más se presentan habitualmente en la consulta. Sin embargo, hay un sinnúmero de infecciones de transmisión sexual, dentro de las cuales también están hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Incluso podemos pensar que la hepatitis A tenemos todos entendidos que es una infección que adquirimos en la infancia, de transmisión a través de alimentos, de comida, del uso del baño, pero también está incluida dentro de las infecciones de transmisión sexual. Eh, Podemos a veces dar por entendido que infección de transmisión sexual se da por transmisión sexual, pero ¿cómo se transmiten estas infecciones? La transmisión de estos tipos de virus, bacterias o parásitos, ¿no? Se da por el contacto sexual como tal, ¿sí? Sea por sexo oral, sea por sexo vaginal, sexo anal, ¿sí? Son los diferentes medios de transmisión, porque muchas veces pensamos de que si no hubo un contacto sexual como tal de sexo anal o vaginal, pues por un sexo oral no nos vamos a contagiar de ninguna infección de transmisión sexual. Pues no, también es una puerta de entrada para ciertos tipos de patógenos, ¿no? Y realmente, Andrea, eso es una de las cosas importantes porque cuando los pacientes llegan a la consulta, piensan que estas infecciones de transmisión sexual solo se dan por la penetración vaginal o anal, pero la vía oral es una causa común de transmisión también. Justamente. Andrea, con respecto a ello, vos ya hablabas algo de que pueden ser asintomáticas, pero ¿cuáles son los síntomas que comúnmente las personas que tienen una infección de transmisión sexual se presentan? Bueno, los síntomas más comunes y por los que puede un paciente acudir a la consulta son los más visibles, digamos así, secreción sea uretral o vaginal, ¿sí? Picazón, secreción de mal olor. Eso es lo que llama más la atención, ¿sí? Alguna úlcera dolorosa o no dolorosa, algo que les llame la atención, pues que no estaba ahí, ¿sí? Entonces, esos son los que activamente te hacen buscar la consulta. Sin embargo, muchas de las veces terminas diagnosticando una infección de transmisión sexual, por ejemplo, VIH o sífilis, porque aparecen otras dudas, ¿sí? Pérdida de peso, diarrea, infecciones frecuentes, ¿sí? Entonces ahí podemos estar pensando en otro tipo de infecciones un poco más severas, ¿no? Como es el VIH, por ejemplo, ¿sí? Que no siempre lo diagnosticamos en primera instancia nosotros como infectólogos, sino puede ser derivado de algún colega, ¿sí? Con alguna sospecha, o el propio paciente que pidió un examen por algún factor de riesgo, que tuvo algún comportamiento de riesgo, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos siempre nosotros que estar atentos, porque toda persona con vida sexual activa debe hacerse un chequeo, digamos, un panel de infecciones de transmisión sexual,
anual, digamos, ¿sí? Así como vas al urólogo, como vas al ginecólogo anualmente, pues un chequeo de serologías para prevenir, o sea, un diagnóstico temprano, más que todo, ¿sí? Y con respecto al VIH, sí, que es una de las patologías que a veces genera un poco más de miedo, pero finalmente todas las patologías o las infecciones de transmisión sexual tienen potencialmente sus complicaciones. El VIH, cuando se infecta una persona, ¿presenta síntomas generalmente o suele ser más bien algo así asintomático? En un inicio, sí. Cuando es una infección aguda, digamos, hubo un contacto sexual reciente, entonces sí puede haber un cuadro más o menos gripal, ¿sí? Molestias, fiebre, inflamación en ganglios, dolor muscular, que atravesar un trancazo, como diríamos, ¿no? Una gripe fuerte. Pero esos síntomas mejoran, pasan y se vuelve algo ya asintomático. Y si no lo diagnosticamos a tiempo, pues esto puede durar años hasta que alguna infección agresiva pues haga que alguien piense en este diagnóstico, ¿no? La mayoría de veces los médicos llamamos este síndrome retroviral agudo, ¿no? Que es como una gripe, pero pasa inadvertido como tal, van a un médico general. Y es más difícil diagnosticarlo en Esto en un la fase inicio. aguda, ¿no? Normalmente ya cuando, como tú dices, un chequeo ejecutivo, un chequeo ocupacional o aparece alguna complicación. ¿Y cómo lo prevenimos, Andrea? ¿Cuál sería el mejor mecanismo o los mecanismos para prevenir estas infecciones de transmisión sexual? Mira, yo quisiera aprovechar incluso este espacio porque algo que tenemos que considerar y que tiene que difundirse en la comunidad es la profilaxis post-exposición, ¿sí? Bueno, ¿qué ¿Qué significa eso? significa esto? Y lo que podemos ver en internet como PEP, ¿sí? La profilaxis post-exposición es algo muy importante porque todos podemos estar expuestos a un evento de riesgo, ¿no? Se rompió el preservativo, si alguien se fue de fiesta, no se acuerda qué pasó porque tomó mucho, usaron drogas, lo que sea, ¿sí? Y hubo una exposición sexual de riesgo o incluso en eventos no deseados, ¿no? Una violación o una agresión sexual. Entonces nosotros tenemos hasta 72 horas para poder prescribir al paciente un esquema antirretroviral que nos va a ayudar a prevenir que si hubo contacto con alguien con el virus del VIH, pues le contagia a la otra persona. Tenemos hasta 72 horas, o sea, es por reloj. Fue a las Viernes noche. 11 de la noche del viernes, o sea, tenemos sábado, domingo hasta el lunes, porque un minuto más, o sea, realmente no va a ser. El beneficio. Sí, entonces es algo que la gente no conoce, el miedo o la vergüenza de consultarlo, de ir al médico por este motivo. Esto es una emergencia, ¿sí? Entonces esto sí es muy importante que se conozca La profilaxis post-exposición, hablamos del VIH. del VIH, De acuerdo. obviamente. Ahora, cuando nosotros tenemos una conducta sexual de riesgo, podemos infectarnos de otro tipo de infecciones, como hemos discutido. Primero, Exacto. ¿qué considerarías tú como una conducta sexual de riesgo? O sea, porque obviamente ahí entran un poco conceptos religiosos, personales y todo, pero ¿cómo podríamos orientarnos en Bueno, la general? conducta sexual de riesgo es tener relaciones sexuales sin preservativo, ¿sí? Esto es ya la forma clara, múltiples parejas sexuales, ¿sí? Encuentros sexuales con personas no conocidas, acudir a cierto lugar y pues pagar a veces, sí, trabajadores sexuales. Eso es un factor de riesgo, un encuentro sexual de riesgo, ¿no? Entonces, es importante saber pues que el VIH o las infecciones de transmisión sexual no tienen cara, ¿no? Ah, no, es que es de buena familia, es estudiado, estudiada, tiene buena posición económica. Nada de esto nos restringe de un diagnóstico de una infección de transmisión sexual. Entonces, es importante. Muchas veces, a veces en la bibliografía uno ve que una relación monógama, ¿no? Es decir, solo tener una pareja sexual, viene siendo una forma de prevenir. Sin embargo, a veces, como les decíamos, ¿no? Gente joven, o bueno, gente adulta, forma de pensar diferente, otro tipo de comunidades, saliendo un poco de la religión, hay gente que decide tener múltiples parejas sexuales. Tú has tocado un tema interesante, es el preservativo, ¿no? El preservativo es un mecanismo de barrera o de defensa que evita que tengamos estas infecciones, no solo el VIH, múltiples. La pregunta es, ¿el preservativo es 100% efectivo? El preservativo es el único método que nos va a ayudar a prevenir de infecciones de transmisión sexual en general.
Interesante. Y la otra pregunta que nos deja ahora un mensaje. Oiga, sabe que yo soy mujer, sí, a mis parejas sexuales no les gusta usar preservativo y ahí entramos en una discusión, hay un montón de estudios y si se siente igual, no se siente igual, que la bibliografía demuestra que la percepción del orgasmo, la sensación es la misma con el método de barrera. Pero ¿qué pasa si el varón no quiere utilizar un método de barrera? ¿La mujer obligatoriamente tiene que estar expuesta? Pues obviamente cada uno decide de su propio cuerpo y su sexualidad, ¿no? Entonces las mujeres también tenemos métodos de protección. Existe el condón femenino, De acuerdo. es poco usado, es un poco tanto desconocido, Conocido, ¿no? ¿no? Exacto, pero es un método de barrera que nos ayuda a protegernos frente a estas situaciones. Pero pues siempre es importante tener algo consensuado y si realmente pues no estamos de acuerdo en la pareja, pues no. El preservativo femenino se puede utilizar incluso un tiempo antes de la relación sexual. Sí, ¿Es real eso? sí, sí, se puede colocar incluso en, algún tiempo antes, pensando en que va a haber algún riesgo. Riesgo no me refiero a algo malo, ¿no? Sino si puede haber Protección. alguna relación sexual fortuita por ahí, pues sí, puedes usar el condón femenino previamente. Y Andrea, al inicio discutíamos del sexo oral, ¿no es cierto? Mantengo el hecho y la percepción de que el sexo oral no transmite infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, deberíamos utilizar un método de barrera si estamos teniendo una relación sexual oral. Pues sí, se debería, ¿no? De mujer hacia el hombre, pues sí sería importante que se use preservativo, pero en la práctica, pues con eso no pasa. Entonces sí hay riesgo principalmente de sífilis, ¿sí? De virus del papiloma, de múltiples gonorrea, un montón de infecciones que pueden ser transmitidas por sexo oral. Y es importante, muchas veces el preservativo se le coloca al varón y se hiciera el sexo oral, y en el caso de la mujer se recomienda a veces incluso cortarle al preservativo, hacer como un cuadrado, colocar a nivel genital y generar el sexo oral también colocando el preservativo a nivel de la parte genital. Sí, Eso es lo claro, ideal, en pero realidad. muchas veces es complicada la situación llegar a ese punto, pero bueno, hay que tratar de exponerse lo menos posible y en el mundo ideal deberíamos tratar de identificar eso. La otra cosa, Andrea, con respecto a esto, ya estamos discutiendo un poco de la prevención. Quiero enfatizar un poquito que a veces, por ejemplo, dice, oiga, yo tengo un dispositivo intrauterino, la famosa T de cobre. Entonces, claro, una cosa es no embarazarme, Exacto. pero la T de cobre o cualquier otro tipo de método anticonceptivo, sea hormonal, inyecciones, pastillas, ¿te previenen las infecciones de transmisión No, en sexual? absoluto no, no. Ningún método anticonceptivo, salvo el preservativo que también tiene esa función, va a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Incluso, no podemos hablar solo del preservativo, no, también hay formas de prevenir infecciones a través de la vacunación, ¿sí? Tenemos vacunas para prevenir, entonces nosotros tenemos que ser muy responsables en ese sentido y pues buscar formas de protegernos. Vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B, virus del papiloma humano, son vacunas que deberían toda la población sexualmente activa pues estar protegidos. ¿Sí? Podemos realizar en consulta el screening serológico, ver si tenemos anticuerpos, si estamos o no vacunados y de esta forma protegernos tanto hombres como mujeres. ¿Sí? La vacuna contra el virus del papiloma humano no es solo para las mujeres. Eso es. ¿Sí? Es la principal causa de cáncer de cuello de útero, ¿sí? Pero los varones también son portadores, entonces es ideal la vacunación. Y justamente tenemos una pregunta que nos hacen llegar con respecto a ello. Si una mujer ya ha tenido una relación sexual, porque normalmente en la bibliografía o hace muchos años te decían que las mujeres tienen que vacunarse antes de tener su primera relación sexual, eso es lo ideal, pero si eso no se dio, ¿la mujer ya no puede vacunarse? No, eso no es cierto, ¿sí? Y es importante que no solo las mujeres, ¿sí? O sea, los hombres también tienen que vacunarse. Sí, obviamente hay campañas del Ministerio de Salud que les están vacunando a las niñas de 9 a 14 años en las escuelas y les pido a los papás y a las mamás que autoricen esa vacunación, ¿sí? Eso no significa que las estamos incentivando a iniciar su vida sexual, pero no lo hacen con los niños. Sí, con los varones. No sé si es por falta de recursos hacia cubrir toda la población,
Pero es muy importante, si podemos vacunar a un niño o una niña antes de su inicio de la vida sexual, pues es mucho mejor, ¿no? Porque lo vamos a proteger al 100%. Pero eso no quiere decir que si ya iniciaron vida sexual, no se pueden vacunar. Tenemos hasta los 45 años, según los estudios, que nos indican que sí hay protección contra los 9 tipos más agresivos de papiloma, que es con la vacuna que estamos actualmente. Bueno, el Ministerio de Salud tiene la tetravalente. A nivel particular tenemos la nonavalente, que quiere decir que nos protege contra 9 tipos más agresivos de papiloma, que son los que pueden causar cáncer en las mujeres de cuello de útero, recto, cabeza y cuello, orofaringe, y en los varones cáncer de pene, de recto, de cabeza y cuello, ¿sí? De que aparezcan verrugas en las cuerdas vocales, de que aparezcan las molestas verrugas en otras partes, ¿sí? Entonces, es importante la vacunación. No, es que yo ya estoy casada o estoy casado. No, tenemos que vacunarnos porque solo nosotros sabemos qué es lo que hacemos. Creo que nos queda claro que la vacuna del papiloma es para hombres, para mujeres, y no necesariamente se coloca en mujeres que no han tenido actividad sexual, sino en cualquier momento de la vida. Andrea, algo que tengo la percepción yo en la consulta, cuando el paciente y todas las personas que nos están escuchando, ya después de escuchar esto, creo que puedo tener una enfermedad de transmisión sexual. Obviamente, además de acudir a la consulta médica, ¿cómo se diagnostican las enfermedades? Porque a veces cuando uno le ofrece la prueba de VIH al paciente, el paciente dice al inicio, no, no, doctor, muchas gracias, no, pero cuando eso oiga dentro del mismo examen de sangre, le vamos a hacer, dice, ¿es en sangre? Sí, no, pues, no más, no. Entonces, ¿cuáles son esos métodos diagnósticos que podemos utilizar? Hay métodos diagnósticos diferentes en sangre, sí, podemos diagnosticar VIH, podemos diagnosticar sífilis, diferentes tipos de hepatitis virales, pero hay otras bacterianas o parasitarias que tenemos que hacer las pruebas en secreción, sea vaginal en las mujeres o uretral en los varones, ¿sí? Entonces, para estos hay diferentes tipos de test moleculares. Nosotros sabemos direccionar a laboratorios en donde les toman la muestra con toda la privacidad. Y también hay algunos exámenes que podemos hacerlos en una muestra de orina. Entonces, es súper simple. Con esto, lo que nos queda claro es que previo a hacerse un examen, necesitamos una valoración, ¿no? Ver si hay una úlcera, si hay una secreción por el pene, en la vagina, o hay otros síntomas acompañantes que orientarán a que se solicite uno u otro examen. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, creo que nos queda claro, bueno, que uno se imagina lesiones en los genitales, pero puede tener algún otro, ya lo decías, pero quiero enfatizar impacto en la salud en general, o sea, puede, además de la parte de enfermedad, impacto psicológico, relación con pareja, ¿podría tener eso? Pues claro, o sea, realmente nosotros vivimos aún en una sociedad llena de tabúes, ¿sí? De que los papás no hablen directamente con los niños, que no les expliquen las situaciones que van a enfrentarse, ¿sí? Vergüenza de preguntar, vergüenza de acudir al médico porque qué van a pensar, ¿sí? Entonces, esto es algo que se debe ir soltando y hacerlo común, Abrir, ¿sí? ¿no? Porque hay algunas infecciones que sí, podemos diagnosticarlas por síntomas, pero sífilis, VIH, hepatitis son muy silentes. Entonces, si nosotros no buscamos y no pensamos, podemos perder tiempo muy valioso. Yo siempre les digo a mis pacientes, nadie quiere tener una infección de transmisión sexual, pero en buena hora pasó esto ahorita, porque diagnosticamos a tiempo, tenemos chance de tratar, tenemos la posibilidad de evitar múltiples complicaciones. Entonces, cegarnos a no me voy a hacer la prueba por miedo, pues nos puede llevar a problemas a futuro, ¿no? Y en general, Andrea, con los pacientes que frecuentemente ustedes ven en la consulta, en Ecuador disponemos de tratamientos para estas enfermedades frecuentes. Es difícil hablar por enfermedad, pero en general tenemos Disponemos de tratamientos. todos los tratamientos antirretrovirales, antibióticos, antiparasitarios, todo lo que podríamos necesitar, tanto en la parte pública como en la parte privada. Muy bien. Y puntualmente, el VIH hoy es una enfermedad que ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace muchos años, cuando recién nos formábamos, el tener VIH y o SIDA era prácticamente una sentencia de muerte hace muchos años. Hoy pasa a ser casi como una enfermedad crónica, Andrea, ¿no? Es decir, si el paciente hace bien las cosas, ceder el tratamiento, su pronóstico de vida es igual que el resto de personas. Sí, yo tengo pacientes de 80, 85 años con diagnóstico de VIH. Es una infección crónica, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestro paciente, a vivir con esa infección y a tomar su medicación a diario. Las secuelas que pueda tener
van a depender mucho de cada paciente, los efectos adversos de la medicación y todo, pero realmente se puede vivir con VIH, porque esto tiene que dejar de ser, como dije antes, un tabú. El hecho de ser una infección de transmisión sexual, no, el estigma que existe todavía es muy alto, ¿no? Perfecto. Y con esto quiero cerrar. Me parece muy importante una de las cosas que tú dijiste, la profilaxis post-exposición. Igualmente recuerdo hace algunos años el mismo ministerio no nos quería dar medicación para estos eventos de riesgo porque solo se daba para pacientes con infección. Sin embargo, el hecho de que yo, por ejemplo, me tomo mis tragos, tengo una relación sexual de riesgo el viernes y todos los sábados me voy al infectólogo a que me dé una profilaxis post-exposición, ¿crees que es una actitud adecuada o potencialmente debo ir buscando un Es cambio? una emergencia, ¿no? Entonces, no podemos esto usarlo como un método de protección de rutina, ¿sí? Porque todo esto tiene sus efectos adversos, es medicamentos que tienes que tomar por 4 semanas, entonces no es algo que yo recomendaría que lo hagan de rutina, ¿sí? Porque incluso que no pase, pero que tuvieses una exposición y te infectes, y si has tomado tantas veces los antirretrovirales, pues probablemente no van a hacer el efecto que esperamos. De acuerdo. Siempre creo que la prevención, la educación es lo más importante. Rompamos este tabú. La educación sexual es básica desde nuestros niños, desde pequeños. Hay un montón de información actualmente que nosotros tenemos. Y otra cosa que es importante, acudan a su médico a educación sexual. Muchas veces yo en la consulta, cuando tengo adolescentes, les enseño cómo colocarse un preservativo. A las mujeres se les habla también sobre el preservativo femenino. Entonces, es un tema que tenemos que ir haciendo que crezca. Andrea, agradecerte tu presencia. Siempre la información que tú nos das es de calidad. Creo que nos das una información que nos llega a la casa, a la familia, al hogar, como es nuestro objetivo en el programa. ¿Dónde te podemos encontrar si alguien tiene una duda? En las redes sociales, ¿en dónde estás, Andrea? Bueno, estoy en el Hospital Monte Sinaí, torre número 1, tercer piso. Pueden buscarme en redes sociales también como doctora Andrea Rodas, infectóloga, y pues a las órdenes. Finalmente, agradecemos al Hotel Zahir por siempre prestarnos sus instalaciones para poder continuar con nuestro programa. Tiene una comida excelente, de calidad. Síganos en nuestras redes sociales, en Tu Salud en Casa, suscríbanse. Si tienen preguntas, háganos saber y no se pierdan nuestro próximo programa.